Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la investigación de la cruel pedagogía del virus de Boaventura de Sousa Santos. ¿Quién fue Boaventura de Sousa Santos? Boaventura de Sousa Santos nació en Coimbra, Portugal, el 15 de noviembre de 1940. Fue un sociólogo, jurista y profesor universitario portugués, reconocido internacionalmente por sus aportes a la sociología del derecho, la teoría social crítica, los estudios postcoloniales y las llamadas epistemologías del sur. Obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Coimbra y posteriormente se doctoró en Sociología del Derecho en la Universidad de Yale. Fue profesor de Sociología en la Universidad de Coimbra y fundador en los Centros de Estudios Sociales, desde donde impulsó investigaciones sobre democracia, derechos humanos, justicia social, globalización y pluralismo jurídico. También ha sido profesor invitado e investigador en diversas universidades de Europa, América Latina, África y Norteamérica. Pero no ni terminar el tema. ¿Por qué al autor Boaventura de Sousa se le llamaba investigador? Respondiendo a tu pregunta, compañero, a Boaventura de Sousa Santos se le denominó investigador o le decían investigador porque la mayor parte de su vida se investigaba cosas y se le denominó investigador por las investigaciones que llegó a dar al mundo en sí. Mi grupo profesor estaría conformado por mi compañera Flor, por mi compañero Michael, por mi compañera Judy, por mi compañero Rudy y por mi persona Tony. Continuando con el capítulo 2, el virus, todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Esto continúa con un debate en las ciencias sociales sobre si la verdad y la calidad de las instituciones es una sociedad determinada. Se conocen mejores situaciones normales de funcionamiento o situaciones o excepciones de la crisis. Tal vez ambos tipos de situaciones sean inductores de conocimientos, pero sin duda nos permiten conocer o revelan con diferencia la normalidad de la excepción. Pero la pandemia actual no es una situación de crisis claramente. ¿Por qué? Es una apuesta o una situación anormal. Destaca desde los 80 y del capitalismo. Este se sometió cada vez más a una lógica del sector financiero. El mundo ha vivido en un estado de crisis, una situación doblemente anormal. Por un lado, la elasticidad social. Es una forma de vida dominante, trabajo de consumo o convivencia de maneras antisociales o posponer la muerte o de relativamente en reglas escritas. Es cierto que se modificó de la forma paulatina los cambios casi siempre, pero esto también es el brote de una pandemia de que corresponde a un posible algo que se acerque muy pronto, ¿no? Y pues que pase un tiempo de centros o que también haya la venta y olvidar todo un no quiero, pero solo puede obtener por medios de distintos de una compra, de desmoronar una idea, de conservar lo que hay en alternativas. Respecto al tema, compañero, tengo una pregunta.
¿Cuál es el propósito de ese objetivo? Que plantee las medidas sobre el neoliberalismo que se vivió en los años 80 o también por las crisis permanentes que pasamos nosotros en esta época. Ya. ¿Qué significa que la democracia carece de la capacidad política para responder a emergencia? Carece es porque el autor habla de una crisis, ¿no? El sistema que suele funcionar o tener soluciones democráticas o colectivas de solidaridad. Ahora, pero sin sacrificarse el debate, la idea es construir soluciones colectivas basadas en solidaridad de barrios y comunidades en vez de una sola vez y medidas autoritarias o competencias. Nuestra sociedad a una vida humana cuando ésta deja de ser productiva para el mercado. En el capítulo titulado La trágica transferencia del virus de su libro La cruel pedagogía del virus, el sociólogo Bonaventura de Sousa Santos expone una de las verdades más dolorosas que expuso la pandemia: el abandono y la vulnerabilidad extrema de nuestros ancianos. El autor señala que el impacto letal del virus en los adultos mayores no fue un simple accidente biológico, fue el resultado directo de décadas de políticas neoliberales que transformaron al ciudadano de la vejez en un negocio rentable. Al privatizar y recortar los presupuestos de las residencias y hogares de ancianos, el sistema los convirtió en lo que el autor describe trágicamente como antesalas de la muerte. Lugares masificados con personal precarizado y sin los recursos médicos necesarios para proteger una vida. Bajo la lógica del capitalismo hiperbólico, las personas valen en función de su capacidad para producir y consumir. Cuando se llega a la vejez y se depende de una jubilación, el sistema tiende a tratar a este sector de la población como un desecho o una carga fiscal. La pandemia demostró que en situaciones de colapsos sanitarios, la prioridad de salvar vidas se sesga trágicamente, es decir, que cambia de rumbo, dejando desamparados a quienes contrajeron nuestras sociedades. Para Buenaventura, la lección es demoledora. La privatización de los servicios sociales básicos es impatible con la dignidad humana, una civilización que descarta a sus mayores para proteger la economía de libre mercado en una civilización éticamente enferma. Por eso el futuro no puedes dar la vuelta con esa normalidad indiferente. El verdadero cambio civilizatorio exige desmercantilizar al ciudadano, devolver el valor humano a la vejez y entender que una sociedad justa se mide por la forma en que protege a sus miembros más vulnerables a cuidar a quienes nos cuidaron. Profesor, yo voy a hablar sobre el capítulo El sur de la cuarentena. El sur de la cuarentena nos explica que cualquier cuarentena es siempre discriminatoria. ¿A qué se refiere exactamente con este concepto? Se refiere a que mucho antes de que el virus nos obligara a encerrarnos en nuestras casas, la sociedad ya vivía en un aislamiento mental y social provocado por el propio sistema. ¿Por qué el autor colocó el título de La cruel pedagogía del virus? El autor utiliza este concepto porque considera que la pandemia actuó como una especie de maestro imprevisto pero uno que utiliza un método doloroso para hacernos reaccionar. Buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre la intensa pedagogía del virus y las primeras lecciones. La pandemia del coronavirus es una crisis aguda y rápida, tiene alta letalidad,
Los medios de políticos le hicieron visible de inmediato, por eso solo los gobiernos tomaron medidas rápidas, aunque su letalidad se veía lenta. Al inicio igual se perdió como grave, porque se contaban muertos como todos los días. Ejemplo, cuando escribió esto ya habían 4.000 muertos. Las crisis ecológica, contaminación atmosférica. Es una de las crisis lenta, progresiva y silenciosa. No ves a la gente morir al instante por contaminación. Por eso los gobiernos y medios no lo toman con la misma urgencia, aunque sea igual o más grande. Ejemplo, la OMS informó que el 5 de marzo solo la contaminación atmosférica es una de la dimensión de la crisis ecológica. Vivimos en una sociedad que solo moviliza ante lo espectacular. Si la crisis es rápida, los medios la cubren, los políticos actúan, se resuelve mejor. Si la crisis es lenta, no genera titulares, no hay presión, se deja pasar. Por eso se llama esto la cruel pedagogía del virus. El virus nos enseña a la fuerza que solo valoramos la vida y actuamos cuando el peligro es inmediato, pero con problemas con el cambio climático, la pobreza, etc. que son más lentos, seguimos sin hacer nada. Ahora de la pandemia y crisis climática. Dos caras de la misma crisis. Contaminación cada año mata 7 millones de personas, según la OMS. Deshielo. El hielo antártico se derrite 6 veces más rápido que hace 4 décadas y el hielo de Groenlandia